tarde y así puedan descansar los que acaban de llegar de trabajo. ¿Miran ahí la cámara? Sí, licenciada. Sí, se mira, Ale. Sí, licenciada. Licenciada. Gracias. Bueno, como vimos en el programa, ¿verdad? La primera unidad le corresponde a lo que es el derecho constitucional. Vamos a ver primero unas definiciones de lo que es derecho constitucional. Una de las primeras podemos decir que es una rama del derecho público que contiene las normas jurídicas básicas que van a regular los principios y estructura del Estado y garantizan los derechos y libertades del pueblo. Otra de las definiciones podemos decir que es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Y la tercera definición es una de las ramas del derecho a través de la cual se estudia el conjunto de principios y normas jurídicas que tienen por objeto la organización del Estado y sus poderes, la declaración de los derechos y los deberes individuales y colectivos, y las instituciones que los garantizan. Dentro de estas tres definiciones, la más completa es esta tercera, que es una rama del derecho. No es precisamente solo para el derecho público, también puede ser para el derecho privado. Más adelante, en lo último que veremos de este tema, va a ser con qué ramas se identifica el derecho constitucional. Entonces, como les mencioné, la más completa es esta última, que es una rama del derecho a través de la cual se va a estudiar el conjunto de principios y normas jurídicas. Esta va a tener por objeto la organización del Estado y sus poderes. Cuando hablamos de la organización y sus poderes del Estado, estamos hablando que el Estado, la mayoría de personas creen que el Estado solo son los tres poderes del Estado. Y no. El Estado también somos nosotros. Es la población, es el territorio, es la nacionalidad, son los poderes del Estado. O sea, el Estado incluye todo el territorio guatemalteco, sus habitantes, su nacionalidad, su soberanía, ¿sí? Los tres poderes del Estado. La Declaración de los derechos y los deberes individuales y colectivos. Cuando hablamos de individuales, nos estamos hablando de la persona. Yo como persona individual tengo deberes y tengo derechos. Uno de mis deberes es proteger la Constitución, es proteger la soberanía. Uno de mis derechos son todos los contenidos en la Constitución, mi derecho a la libre locomoción, mi derecho a tener una buena defensa, mi derecho a la vida, mi derecho a la salud, mi derecho a la educación. Mira, aquí pega el aire. Y colectivos es cuando ya hablamos de la colectividad, ya es cuando hablamos en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la huelga. Y las instituciones que lo garantizan. ¿Qué instituciones me van a mí a garantizar mis derechos y mis deberes? Están todas las demás instituciones, aparte de los tres poderes del Estado. Está el Ministerio Público, está la Procuraduría General de la Nación, están los derechos humanos, están igual las municipalidades. Todas aquellas
instituciones que lo van a garantizar. Así también contienen las garantías constitucionales que me van a proteger a mí mis derechos, como la acción de amparo, la exhibición personal y las inconstitucionalidades. Entonces, esta última definición es la más completa que nos puede definir qué es el derecho constitucional, que es ese o esa rama del derecho a través de la cual se va a estudiar ese conjunto de principios y normas jurídicas que van a tener por objeto la organización del Estado y sus poderes, la declaración de los derechos y deberes individuales y colectivos y las instituciones que lo van a garantizar. Ahora bien, miremos cuál es el objeto del derecho constitucional o la fuente del derecho constitucional. Ese objeto o esa función que tiene el derecho constitucional, todo se va a enmarcar dentro de la Constitución. Por eso deviene la palabra derecho constitucional, porque la Constitución va a tener todos mis deberes y derechos individuales y colectivos. Va a tener todos esos mecanismos o todas esas garantías que me van a mí a proteger esos derechos y también me van a hacer que yo tenga deberes. ¿Va? Entonces, ¿cuál es el objeto y función del derecho constitucional? Va a ser la Constitución, todo lo contenido dentro del marco de la Constitución. ¿Hay alguna pregunta de la definición y del objeto o función del derecho constitucional? No, licenciada, gracias. Rita, una consulta. Acá Dime. cuando vemos lo de la Constitución, que nos otorga derechos y deberes, y en ella se plasman todo aquello que es inalienable en una persona, el derecho que tengo, que nadie me lo puede quitar, que el Estado me lo garantiza. Ajá, así es. Así es. ¿Y a través de qué lo van a garantizar? A través de estas garantías constitucionales que les acabo de mencionar. El amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. ¿Por qué estas tres garantías? Porque estas me las garantiza la propia Constitución. ¿Cuándo podemos ejercer una acción constitucional de amparo? Cuando se me violentó algún derecho constitucional o para proteger que no se me vaya a violentar cierto derecho constitucional. ¿Cuál es una exhibición personal? Me va a mí garantizar mis derechos constitucionales. Cuando, por ejemplo, a mí en algún lugar me retienen contra mi voluntad. No me dejan tener comunicación con nadie. No me dejan, ni siquiera me dejan ir al baño o ni siquiera me dejan ir a comer. Me están reteniendo contra mi voluntad. Un ejemplo de ello podría ser que yo voy a mi lugar de trabajo y mi jefe me retiene ahí porque según él yo cometí algún delito. Por ejemplo, robé o di una información confidencial y él me retiene a la fuerza. En lo que vienen y revisan si realmente yo lo cometí y todo, y pasan horas y horas y mi familia no ha sabido nada de mí, pero sabe que yo estoy en mi trabajo, porque llegué a mi trabajo, inmediatamente ponen una exhibición personal ante cualquier juzgado que yo pueda encontrarlo más cerca, ¿verdad? Y la inconstitucionalidad, esa la podemos encontrar de dos formas, de carácter general o de carácter parcial. Es cuando han creado una ley que viene a contradecir a la Constitución y que con esa ley me van a afectar a mí
ciertos derechos o todos mis derechos, contenidos en la Constitución. Pero estas 3 garantías nosotros las vamos a ver, o ustedes las van a ver a profundidad cuando ya les toque derecho procesal constitucional. Muy bien, continuemos entonces. Miremos cuál es el origen que dio al derecho constitucional. Este origen tiene una disciplina jurídica autónoma que no pudo existir, ¿verdad?, sin haber tenido antes que aparecieran las constituciones modernas. El nacimiento del derecho constitucional va a coincidir con la Constitución británica del siglo XVIII. ¿Sí? Con esta Constitución británica dio el nacimiento al derecho constitucional. Ampliamente estudia el barón de Montesquieu, uno de los más importantes escritores y juristas de la Ilustración francesa. Este británico, este escritor, fue uno de los más importantes que le dio vida al derecho constitucional, que le dio ese nacimiento a este derecho con la Constitución británica del siglo XVIII. Cuando miremos el tema del constitucionalismo, vamos a ver realmente este origen del derecho constitucional con todas aquellas constituciones que fueron dando origen conforme fueron evolucionando para que se llegase a tener esta constitución que ahora tenemos, que es la de 1985 y que todavía seguimos aplicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se ha podido hacer ciertas reformas a la Constitución con los acuerdos que la misma Constitución, con los mismos artículos que la Constitución permite ser reformables, ¿verdad? No así a los que no pueden ser reformables. Entonces, cuando hablamos del origen del derecho constitucional, hablamos de este nacimiento que va a coincidir con la Constitución británica del siglo XVIII, ¿sí?, que fue estudiada por el barón de Montesquieu, uno de los importantes escritores de la Ilustración francesa. Entonces, cuando hablamos de origen del derecho constitucional, hablamos del nacimiento que coincide con la Constitución británica del siglo XVIII. Continuemos. Miremos que el derecho constitucional también va a tener fuentes. Ustedes ya vieron Introducción al Derecho 1 y 2. Cuando ustedes vieron las fuentes del derecho, ¿quién me puede decir cuáles fueron esas fuentes del derecho que vieron o que se acuerden? Sí, dime. Las fuentes históricas, como lo fueron monumentos y todo esto, las fuentes formales y los materiales que serían las fuentes formales como la jurisprudencia, todo lo que fue la costumbre y la doctrina que se fue encontrando con el tiempo. Excelente, muy bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de fuentes del derecho constitucional, nosotros nos vamos a referir a los actos y hechos pasados
de los cuales se va a derivar la creación, la modificación o la extinción de normas jurídicas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las fuentes del derecho constitucional? Son todos aquellos actos o hechos pasados de los cuales se va a derivar la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. Con el paso del tiempo se han ido creando fuentes, ¿verdad?, como nos la mencionó su compañera. A veces también podemos entender las fuentes como el ordenamiento jurídico, componentes, ¿verdad?, de esas leyes que le van a dar origen al ordenamiento jurídico. Esto van a ser conocidos como órganos normativos o facultades normativas, ¿sí? Entonces, ya dijimos que si son fuentes del derecho constitucional, los actos o hechos pasados que van a derivar la creación, modificación o extinción de normas jurídicas, a veces también, ¿verdad?, vamos a entender a los órganos de los cuales van a emanar las leyes que componen un ordenamiento jurídico. Estas fuentes del derecho constitucional van a ser aquellos diversos modos o formas mediante las cuales se crean y se van a originar normas constitucionales. Cuando hablamos de fuentes del derecho constitucional, vamos a decir también que son todas aquellas causas, hechos y fenómenos que las van a generar. ¿Cuáles podemos encontrar dentro de estas fuentes? Vamos a encontrar fuentes directas, ¿verdad?, como lo son las fuentes reales o materiales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Primero miremos, ¿verdad?, fuentes reales o materiales, fuentes formales como segundo y como tercero, fuentes históricas. Si miramos, las fuentes reales o materiales no tienen una subclasificación, así como las fuentes históricas, pero las fuentes formales sí las tienen, y dentro de ellas podemos abarcar la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Cuando hablamos de legislación, hablamos de todas aquellas normas ordinarias que han sido creadas tanto por el Congreso de la República o por el presidente. Cuando hablamos de que han sido creadas por el presidente, ustedes ya lo vieron en derecho 1 o 2, que las que crea el presidente son decretos leyes, ¿sí?, o decreto ley. ¿Cuál podría ser un decreto ley? ¿Quién me puede dar un ejemplo de qué puede ser un decreto ley? ¿O cuál ha sido esa ley que ha sido creada por el presidente en su momento? Las restricciones para la pandemia, Alec. ¿Estado de sitio, licenciada? No, esos no son decretos leyes, esos son estados de emergencia. Dime. Cuando impusieron usar el chaleco verde los motoristas en el tiempo de Otto Pérez Molina, que solo fue por ese tiempo, podría ser. Gracias.
Lita, No, podríamos estoy decir de acuerdo. que son esas obligaciones coercitivas que el Estado emite para que sus ciudadanos las cumplan. No, no. Mire, pues, El derecho penal procesal. no. Esos El no Código fueron creados Civil. para el presidente. El Código Civil. Licenciada, no sé si estoy mal, pero el Código Civil es un decreto ley eh, número 106. Exacto. Ese es esa es la legislación. Aparte, nosotros encontramos los acuerdos gubernativos que han sido creados por el presidente, eso es otra cosa, ¿verdad? Acuerdos gubernativos. Pero el decreto ley que ha creado un presidente ha sido el Código Civil, por eso se llama decreto ley 106. No sé si ustedes tienen a la mano su Código Civil y pueden ver en la última parte, donde dice que se dio en el Palacio Nacional, creo yo, y dice que fue realizado por el presidente de la República. Aparte, todas las demás leyes que han sido creadas por el Congreso, eso es una doctrina o una legislación ordinaria. Esas solo son decretos. Cuando hablamos de la costumbre, hablamos que a veces, muchas veces, ¿verdad? La costumbre se vuelve ley. ¿Verdad? Todo lo que se da, por ejemplo, hablemos en el ámbito laboral. El Código Civil, por ejemplo, el Código de Trabajo no establece que el cumpleaños del trabajador se tenga que dar. Hablemos del sector público, no del sector privado, porque el sector privado no da el día del cumpleaños, ¿verdad? Del servidor, sino hablemos del lado del sector público. En las instituciones del Estado, por ejemplo, ¿verdad? El Código de Trabajo, la Ley del Servicio Civil, salvo los pactos, sí establecen que el Día del Trabajador se dé, pero en la mayoría de instituciones no tienen pactos colectivos. Bueno, entonces hablemos de una institución X que no tenga pacto colectivo y que no rija. Pero como siempre se ha dado al trabajador que el día de su cumpleaños tiene derecho a faltar, o cualquier otro día que él lo quiera tomar, se le dé. Pero eso se da por costumbre. ¿Ah? Entonces, como ya es costumbre que ese día se dé, entonces ya se vuelve ley. ¿Ah? Entonces, a mí me lo tiene acá porque a mí siempre me lo ha dado. Vean, por ejemplo, un nuevo que entra, ¿verdad? Y que no se lo quieran dar. Él puede alegar que, como por costumbre, siempre se ha dado el Día del Trabajador, el día de su cumpleaños, permiso. Entonces, él lo va a tomar. Entonces, ese sería un ejemplo. La jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, hablamos de todos aquellos fallos emitidos tanto por la Corte Suprema de Justicia como por la Corte de Constitucionalidad. Pero, ojo acá, para que nosotros digamos que hay jurisprudencia, que hay doctrina legal por parte de la Corte Suprema de Justicia y por parte de la Corte de Constitucionalidad, tienen que haber fallos contestes, o sea, fallos consecutivos. Tienen que haber 3, si es la Corte Suprema de Justicia que ha emitido la sentencia, tienen que haber 5 sentencias seguidas, sin interrupciones. Por eso se llama contestes. Consecutivas. No tiene que haber 2 sí, una no, 2 sí y una no, y la otra sí, para que hayan 5. No tienen que haber interrupciones. Tienen que ser 5 seguidas para que se considere jurisprudencia y se pueda tomar como doctrina lo que la Corte Suprema de Justicia dijo. Pero si vamos a tomar la doctrina legal, o sea, la jurisprudencia, las sentencias que emitió la Corte de Constitucionalidad, solo tienen que haber 3 fallos seguidos, sin interrupciones, de un mismo tema. Eso sí que quede claro. Tiene que ser de un mismo tema, ¿verdad?
Si hablamos, por ejemplo, de penal y hablamos de que la Corte de Constitucionalidad ya emitió 3 fallos favorables para el reo o para un sindicado sobre el caso de un robo, que la condena sea el Código Penal dice que la condena sea de 20 años, pero la Corte de Constitucionalidad, al analizar los casos, emitió una sentencia más favorable a algún sindicado y le dijo que no, que la sentencia máxima iba a ser de 15 años, y ya emitió 3 sentencias favorables diciendo que son 15 años que han sido consecutivos, tal vez no a la misma persona, puede ser a diferentes personas, pero sobre el delito de robo, 3 fallos seguidos. Eso ya se considera doctrina legal, ya se considera jurisprudencia y ya puede ser tomada en cuenta en nuestros alegatos o en algún memorial o en algún escrito o en algo que nosotros nos vaya a servir, ¿sí? Y cuando hablamos de doctrina, hablamos de toda aquella, como les mencioné, de doctrina legal, ¿verdad? Todo aquello que nos va a servir, que por ejemplo vaya en alguna, hablemos de algún pacto, ¿verdad? Internacional que nos vaya a servir. Entonces, acá miramos que las fuentes del derecho constitucional lo vamos a ver en 3 formas: fuentes reales o materiales, fuentes formales y fuentes históricas. A continuación miremos cada una de ellas. De las fuentes del derecho se van a desprender estas 3 que acabamos de ver: materiales, las formales y las históricas. Cuando hablamos de fuentes materiales, estas se van a referir a todos aquellos poderes, instituciones o grupos sociales que están autorizadas para crear leyes que reconocen o extinguen derechos o normas jurídicas en los distintos ámbitos. Miremos las formales, lugares donde están recogidas las normas, la legislación, la doctrina, principios generales del derecho, tratados internacionales, la jurisprudencia y la costumbre. Pueden ser tanto las que tienen vigencia actual como las que han tenido. Son los procesos de creación de normas jurídicas. Ustedes se acuerdan también que en Introducción al Derecho vieron cómo se crean estas fuentes formales, ¿sí? ¿Se acuerdan de una pirámide? ¿Y quién me puede decir qué nombre tiene esa pirámide? Mira, ni a patadas se ríe la noche. Excelente, excelente. La pirámide de Kelsen, ¿verdad? ¿Cuál es la cúspide que tiene esa pirámide? La Constitución. La Constitución. La Constitución. Excelente. Estamos re bien ahí. La Constitución, ¿verdad? Después de la Constitución, ¿cuál es la otra, el otro eslabón que le sigue? Leyes. Tratados internacionales. Los tratados internacionales. Muy bien. Pero los tratados internacionales, ¿en qué? ¿O sobre qué? En materia de derechos humanos, Linda. Excelente, excelente. Eso tienen que tenerlo bien presente. ¿Por qué? Porque después hay otro eslabón donde nos va a hablar de tratados internacionales, pero son otros tratados internacionales que no tienen que ver con los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, eso sí tenemos que tener claro. Primero, entonces, tenemos la Constitución y después los tratados internacionales. Pero ojo acá,
También, a la par de la Constitución, vienen las leyes que emanan de la Constitución, que son consideradas normas constitucionales o leyes constitucionales. ¿Cuáles son esas leyes que tienen carácter constitucional? Constitucionales, asambleas. La ley electoral de partidos políticos. Excelente. Ajá. Ley de Nacional Constituyente. Muy bien, el que me dijo la ley del orden público. Ajá. Es la ley de amparo y exhibición personal, Es la la ley de amparo. emisión del pensamiento y la ley de orden Excelente. público. Excelente. Muy bien. Entonces, esas 4 leyes son las que son emanadas de la Constitución y tienen carácter constitucional. Entonces, esas sí son las que están a la par de la Constitución, ¿verdad? Porque han sido emanadas y, como lo estaba diciendo su compañero, han sido creadas por una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vimos fuentes materiales, las fuentes materiales entonces son todas aquellas, todo aquel material que nos va a servir, ¿verdad?, en algún momento para poder realizar algún tipo de escrito, algún tipo de memorial, que podemos decir que en tal ley, ¿verdad?, está citada una norma relevante al caso que ustedes están llevando, ¿verdad? Las fuentes formales ya vimos que son estas: la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre. Miremos las fuentes históricas también. Estos pueden ser testimonios, documentos. Entre los documentos podemos encontrar libros, papiros, inscripciones, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de papiros podemos hablar de aquellos pergaminos, ¿verdad?, que hacían los antepasados, que hacían escritos, ¿verdad? Ustedes creo que vieron derecho romano. En derecho romano ustedes vieron también, ¿verdad?, que utilizaban bastante el pergamino para hacer testamentos, para hacer documentos legales, testimonios, ¿verdad? Entonces, eso también en algún momento puede servir. El derecho romano está muy ligado al derecho civil. Cuando hablamos de las leyes, ¿verdad? ¿Cómo se llama estas? Las leyes, la ley de las 12 tablas. las 12 tablas. Ajá, gracias. La ley de las 12 tablas, ¿verdad? Entonces, todo eso también en algún momento nos puede servir, digamos, para cuando estemos tocando algún tema civil, que ustedes estén llevando algún caso civil, pueden citar lo que establecía el derecho romano, es una fuente histórica, ¿verdad? Y dice entonces, testimonios, documentos, restos y objetos que van a aportar información sobre los hechos que han tenido lugar. Son aquellos documentos del pasado que contienen una norma jurídico legal. ¿Verdad? Como les digo, ¿verdad?, esas fuentes históricas en algún momento también nos van a servir, como les hablé, en derecho civil, todo lo que se habla o se trata en derecho romano, ¿verdad?, que está muy apegado, muy ligado a lo que nosotros miramos ahora, que es el derecho civil. Ustedes ya lo van a entender y van a decir, qué bueno que nos dieron derecho romano. Yo creo que la mayoría de ustedes cuando vieron derecho romano dijeron, ¿y esto para qué nos va a servir? O sea, porque nos están diciendo la res nulli, la res iuri, ¿verdad? Pero van a entender cuando miren derecho civil que eso está muy ligado, muy relacionado con el derecho romano.
y les va a servir bastante todo lo que ustedes vieron en Derecho Romano, y espero que hayan guardado sus apuntes de lo que vieron en Derecho Romano, porque les va a servir bastante en Derecho Civil. Incluso en Derecho Penal también. Bueno, continuemos. Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. ¿Cómo así, licenciado? Mira, pues, las fuentes formales o fuentes reales van a ser aquellas que van a ser creadas por el legislativo y en algún momento por el ejecutivo. Cuando se va a crear una norma, tiene que tomarse en cuenta todos los aspectos de la sociedad, del país. ¿Ah? Se tiene que tomar en cuenta la realidad social en que vivimos. Fíjense que ustedes, no sé si han escuchado que crearon la ley de simplificación de los trámites administrativos. Esta ley es corta, pero cuando la crearon, como su propio nombre lo dice, simplificación de los trámites administrativos. O sea, el presidente, y es ahorita, la crearon el año pasado, y ya va a entrar en vigencia ahorita el 1 de septiembre. Pero cuando la realizaron, no tomaron en cuenta la realidad del país. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un país desarrollado. Nosotros no tenemos aquella tecnología. Por ejemplo, las personas que viven en el campo, la mayoría no saben ni leer ni escribir. La mayoría vive en comunidades que ni siquiera tienen todavía luz. ¿Cómo van a tener ellos un correo electrónico? Y la ley de simplificación exige ciertos requisitos y la mayoría de instituciones lo que va a hacer es que sí o sí tienen que tener un correo electrónico para que se les notifique. O sea, ¿cómo van a creer o cómo piensan o cómo pensaron los que crearon esto de que ellos van a tener acceso a un correo electrónico, a una computadora, a un celular? La mayoría de las personas no lo tienen. Y si tienen un teléfono celular, a ellos solo les sirve para hablar, para marcar números. Entonces, eso es lo que quiere estas fuentes materiales o reales, ¿verdad? Que tomen la realidad del país o de la comunidad para poder ser creadas estas leyes. Las leyes o normativas pueden ser creadas también a través de las autoridades u organismos autorizados para ello. Un ejemplo de ellos es el Parlamento o la Asamblea del país en cuestión. En este caso podría ser la Asamblea Nacional Constituyente para poder crear otra norma que se derive de la Constitución, por ejemplo, o para venir y reformar nuestra Constitución. O también, en nuestro caso, los que crean estas leyes es el Congreso de la República. En ese sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, riqueza natural y geografía de un país. ¿Ah? Así es como se tiene que dar este estudio. Se tiene que considerar todos estos aspectos para poder crearse estas fuentes del derecho constitucional. Miremos las fuentes formales, lo que
vamos a verlo aquí un poco más explícito. Son fuentes formales del derecho los textos y documentos en los que se recompilan las leyes o conceptos relacionados con estos. Ejemplo de ello es la legislación y la doctrina. También son consideradas como fuentes formales la costumbre y la jurisprudencia, que van a consistir en los procesos de creación de las leyes, sus modos de empleo, alcances y funciones. Las fuentes formales del derecho son las que acabamos de ver, ¿verdad? Jurisprudencia, costumbre, doctrina, legislación. Primero miremos la legislación. Esta se va a dar a través de los órganos del Estado o de los poderes públicos que se crean y se promulgan en conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Son las leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo nuestra Constitución. Pueden ser también legislación los reglamentos o las ordenanzas, ¿verdad? Cuando hablamos de reglamentos, pueden ser aquellos reglamentos que hace también, se crea una ley, es una institución y le crean su propia ley, pero para poderle dar vida a la ley se crea su reglamento. Entonces en el reglamento ya van a decir cuáles son o cómo se va a organizar esa institución, cuáles van a ser las funciones de cada departamento de esa institución, cómo se va a aplicar la ley, ¿verdad? O pueden ser también reglamentos que ha creado el presidente para determinado momento. A este tipo de fuentes también lo podemos conocer como fuente directa o fuente acto, ¿verdad? Ya que se van a referir a todas aquellas normas jurídicas que contienen la ley en sí misma y son de carácter primario. O sea, que son esas fuentes directas o fuentes de acto, van a ser las que nos van a servir para poder nosotros como ciudadanos, nosotros como personas, dirigirnos dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestro país. Miremos la siguiente, que son las costumbres. Esta es otra fuente formal y es la más antigua. Se va a considerar con carácter cultural y va a conllevar una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad. Ejemplo de ello es no poner en riesgo ni atentar en contra de la vida de otras personas. También se le va a conocer como fuente hecho, pues va a establecer cuando una regla o normativa se considera costumbre social. Esta fuente del derecho la vemos que se aplica más en las comunidades, ¿verdad? En las aldeas. Ellos tienen un líder comunitario que es como el juez acá, ¿no? Que nosotros conocemos a los jueces, ¿verdad? O magistrados. Entonces, este líder comunitario es el que va a tomar las decisiones muchas veces de qué castigo imponerle a una persona determinada, ¿verdad? Que haya cometido algún hecho que para la comunidad no está correcto. Por ejemplo, hay personas que van y se roban una gallina o se roban una vaca o se entra a robar a una casita, ¿verdad? O viene
o se han robado a los niños o los han violado. Entonces, la decisión muchas veces ya ni siquiera le preguntan al líder comunitario, sino que ya va toda la gente enojada y toma justicia por sus propias manos, ¿verdad? Lo linchan, muchas veces le prenden fuego. Entonces, esta es la costumbre, ¿verdad? Lo que se va a dar dentro de una comunidad, ¿verdad? Y el que tiene muchas veces el dominio o el liderazgo es el líder comunitario, ¿verdad? Cuando hablamos de jurisprudencia, es lo que yo les estaba comentando anteriormente, es la interpretación de las leyes que va a realizar el juez en casos donde las leyes primarias no resuelvan de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultad en la integración e interpretación de estas. Es establecida por el Tribunal Supremo, ¿sí? No hablamos del Tribunal Supremo Electoral, sino el Tribunal Supremo, o sea, en este caso, la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad. También se le conoce como fuente indirecta, que por sí misma no crea el derecho, pero ayuda a interpretar y explicar una ley. Son los fallos establecidos por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte de Constitucionalidad, como les mencioné, para que se crea jurisprudencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Son 5 fallos contestes o fallos consecutivos y 3 por parte de la Corte de Constitucionalidad sobre un mismo tema. No le escuché nada. También, antes de pasar a la doctrina con esto, el tema de la jurisprudencia, fíjense que cuando hablamos en el tema laboral y tocamos el tema de los 029, que son muy famosos en las instituciones del Estado, porque el Estado o las instituciones consideran al 029, según ellos, como servicios profesionales o técnicos, que ellos no tienen el derecho a vacaciones, a aguinaldo, bono 14, y se pueden despedir nada más así, porque ya se concluyó el plazo establecido por el contrato, o porque simplemente se cambió de autoridad, o porque el director o ministro de esa institución ya no quisieron al trabajador, al que presta servicios, y le rescinden el contrato, o por el vencimiento de plazo se acabó. Pero no es así. Para la Corte Suprema de Justicia y para la Corte de Constitucionalidad, estos 029 que tienen los requisitos para ser considerados trabajadores, sí tienen derecho y sí son considerados para ellos como trabajadores. Sí son considerados que tienen derecho a que le paguen vacaciones, aguinaldo, bono 14, indemnización, daños y perjuicios, y muchas veces, dependiendo en el juzgado en que recae su demanda, les dan hasta costas judiciales, ¿vale? Entonces, para los 029, pues está bien, no me pague nada en este momento, pero cuando me rescinda mi contrato o ya no continúe en la institución, si llevo más de un año laborando para la misma institución y tengo más de 2 contratos firmados por la institución y un jefe inmediato y un horario que cumplir, yo soy considerada entonces como trabajadora, ¿verdad? Entonces, como ya hay más de 5 fallos por parte de la Corte Suprema de Justicia y más de 3 fallos por la Corte de Constitucionalidad, ya lo puedo considerar como jurisprudencia
y ya lo puedo considerar como doctrina legal para poderlo presentar en mi demanda y en las evacuaciones de audiencias que me confiera a mí el juzgado o los magistrados, ¿verdad? Y continuemos con la doctrina. Miremos acá que la doctrina son las interpretaciones u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente se considera una fuente indirecta. ¿Quién me puede decir quiénes son los juristas? ¿A quiénes se les consideran juristas? A los jueces, Ligda. ¿A los jueces, Ligda? No, a los juristas somos nosotros los abogados. A nosotros se nos consideran como juristas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una manera de interpretar las leyes para favorecer a nuestros clientes. Eso sí, sin perder el espíritu de la ley, ¿verdad? O sea, tampoco vamos a nosotros a querer interpretar y dar nuestras opiniones fuera del contexto que establece la ley, ¿verdad? O que establece cierto artículo. Entonces, todas aquellas interpretaciones o todas aquellas opiniones que nosotros como juristas, o sea, nosotros como abogados, vamos a darle a la ley, pueden ser considerados en algún momento una doctrina. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de las sentencias emitidas por alguna de las cortes, ellos hacen un resumen de las actuaciones, de lo que establece cada parte dentro del proceso. Entonces, si nosotros como abogados vamos a hacer, por ejemplo, la parte actora, nuestro fundamento, nuestras opiniones, nuestra interpretación que hicimos de las leyes van a ir dentro de esa sentencia, dentro del resumen que hacen las cortes, ¿verdad? Entonces, en algún momento, nuestra interpretación, nuestra opinión, la van a tomar algunos otros colegas, van a decir, buenísimo lo que el abogado X opinó, ¿verdad? Interpretó. La voy a tomar como doctrina para la mía, ¿verdad? Para emitir yo mi pronunciamiento, ¿verdad? Esta es la doctrina. Entonces, acá terminamos con las fuentes formales. Ahora miremos más explícito las fuentes históricas. ¿A qué nos referimos con estas fuentes? A todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas normas. Es lo que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Con el derecho romano, que de esas 12 tablas, de todo lo que era el derecho romano, se originó nuestro derecho civil y se originó nuestro código civil también. ¿Por qué? Porque van a ver que el Código Civil se va a dar. No sé si ya lo empezaron a ver en la primera clase o lo van a ver en estas clases. ¿Cómo se divide nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil se divide, si no mal recuerdo, está como en 5 o 6 libros, ¿verdad? Uno de los primeros es el de la familia, ¿verdad? Después le van a seguir con los contratos, después le van a seguir los bienes y así. Y así era, si ustedes
lo recuerdan, así se van a dividir también las 12 tablas, por la familia, por los bienes, los contratos. Entonces, esas son esas fuentes históricas, ¿verdad? Lo que todos aquellos documentos, todas aquellas obras literarias, todos aquellos tratados científicos, todo aquello del antepasado que nos pueda ayudar a crear nuevas normas. Bien es cierto, se van a crear nuevas normas con fundamento a las pasadas, aplicadas a nuestra realidad, aplicadas en la nueva era, ¿verdad? Pero siempre nos van a servir estas fuentes históricas. Bueno. No sé si tienen alguna duda antes de pasar a ver este otro tema. ¿No? Bueno. Miremos entonces las disciplinas jurídico-constitucionales. Aquí vamos a ver que el derecho constitucional lo vamos a ver de forma particular, general, comparado. Cuando hablamos del derecho constitucional particular, este va a tener por objeto el análisis de un ordenamiento constitucional de un Estado concreto, en todos sus aspectos doctrinales, legales y jurisprudenciales. El derecho constitucional particular entonces va a tener este objeto de analizar el ordenamiento constitucional de un Estado concreto en todos sus aspectos, tanto doctrinales, legales como jurisprudenciales. En el general va a abarcar todo aquel estudio de múltiples ordenamientos del derecho constitucional. Y no se va a concretizar solamente al referido sistema democrático liberal, sino que puede referirse también a todos aquellos que la rigen y que la diferencian. Es útil para descubrir el avance de las instituciones órbita del comunismo, y el derecho constitucional comparado es aquella que va a indagar en los diversos estados para el establecimiento de sus semejanzas, ¿verdad? Estas van a ser entonces las disciplinas jurídico-constitucionales. Las podemos ver de 3 ámbitos: la particular, la general y la comparada. La particular, que se va a concretar en un mismo estado, dentro de sus aspectos doctrinales, legales y jurisprudenciales. En lo general, va a abarcar todo el ordenamiento del derecho constitucional. Se va a referir a todos aquellos sistemas democráticos liberales. Y el comparado, que va a comparar, que va a indagar en todos aquellos estados para establecer la semejanza que se tiene, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala con España, o Guatemala con Costa Rica, Guatemala con Colombia, Guatemala con Argentina, ¿verdad? Todo en el ámbito siempre constitucional. ¿Cómo es nuestra constitución comparada con la de Argentina, con la de Colombia, con la de España, con la de Costa Rica, ¿verdad? Esas son estas disciplinas jurídicos constitucionales. Y por último, miremos las relaciones con otras ramas del derecho. El derecho constitucional tiene relaciones constantes y comunes con todas las áreas del derecho.
El derecho constitucional no puede decir que solo tiene derecho o relación con el derecho privado o con el derecho público, ¿verdad? Sino que tiene relación con todas las ramas del derecho. Esto se produce debido a que el derecho constitucional va a fijar los principios, fundamentos y los cimientos de las organizaciones jurídicas y políticas del Estado. Y como les dije, dentro del Estado abarca todo: territorio, población, nacionalidad, soberanía, los poderes del Estado, ¿verdad? Entonces, el derecho constitucional tiene relación con todas las ramas del derecho. Miremos acá, dice, la relación que media entre el derecho constitucional y las distintas ramas del ordenamiento jurídico posee una importancia fundamental. Esto porque las normas del derecho constitucional se observa la presencia de los principios básicos o fundamentales de todas las ramas del derecho. En ellas se encuentran expresados los grandes lineamientos a los cuales deberán adecuarse las legislaciones civil, comercial, penal, administrativa, laboral, procesal, impositiva, militar, aeronáutica y restantes ramas del derecho. La función de todas ellas en el marco de una relación de subordinación, porque acuérdense que sobre la Constitución no hay ninguna otra ley, tratado, nada que sea más que la Constitución. Es la aplicar y desarrollar los principios genéricos del derecho constitucional. Miremos acá el cuadrito sobre el derecho constitucional, que se relaciona entonces con el derecho público y el derecho privado. Cuando hablamos del derecho público, hablamos de derecho administrativo, penal, procesal, municipal, financiero, del trabajo, tributario, internacional, público, ecológico, ¿verdad? Cuando hablamos de ecológico, podríamos hablar de derecho agrario, ¿sí? Derecho privado. Aquí hablamos civil, procesal civil, de familia, derecho agrario, comercial, internacional privado, minero, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el derecho constitucional tiene relación con todas las ramas del derecho, tanto público como privado. ¿Por qué? Porque dentro del derecho constitucional encontramos todos aquellos normas y principios del ordenamiento jurídico, y que va a abarcar el derecho público y el derecho privado. Todos aquellos derechos y deberes que tienen todos los habitantes de la República de Guatemala, sea público o sea privado, el asunto que se lleve, ¿verdad? Entonces, es así como terminamos la primera clase de Derecho Constitucional. No sé si tienen alguna duda. Dime, Oscar. No, licenciada, la levanté por error, disculpe. Bueno, muy bien. Pepa, ¿tenías una pregunta? No, Lic, no. Bueno. Cristian. Buenas noches, licenciada. Fíjese que a mí se me cortó la transmisión. ¿Me podría repetir la definición del derecho constitucional particular? Permítame. Si gustas, te quedas conmigo y yo te la doy. Y si nadie más tiene alguna duda, se puede retirar. Que tengan feliz noche. Nos vemos